El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, escuchamos hoy este pasaje del Evangelio de San Mateo. Jesús llama a uno de sus discípulos llamado Mateo. Mateo es un servidor público, es un publicano y además es un pecador público también, todo el mundo lo conoce. Jesús lo llama y Mateo, dejando todo, lo siguió. Después de conocerle, de saber quién es Jesús, lo invita a comer a su casa. También los discípulos de Jesús son invitados. Hay otros que no son invitados, pero siempre van, ¿verdad? No faltan los gorrones. Pues ahí, ¿quién fue de gorrón? Los fariseos. Esos no los invitaron y sin embargo ahí estaban. ¿Y a qué fueron? Pues solo a ver qué hace Jesús, a espiarlo. ¿Sí? Ellos no iban con la intención de estar y de convivir con Jesús. De tal manera que cuando ya están a la mesa, empiezan a preguntarle a los discípulos de Jesús: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? ¿Por qué? Eso no es propio de una persona que es profeta. No, para los fariseos no. La ley les impide unirse con pecadores públicos, juntarse con ellos. Y los fariseos, si saben la ley, ¿qué están haciendo ahí? ¿Por qué están ahí en esa casa? Si ellos dicen la ley les prohíbe, ¿por qué ellos están ahí? Cuando Jesús los oye, les dijo inmediatamente: no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. El llamado de Jesús es un acercamiento que hace siempre al hombre pecador. Y ese acercamiento provoca la conversión. Pero se necesita una respuesta del pecador. Una respuesta con una actitud positiva de decir: reconozco lo que soy y comienzo mi camino de encuentro con Dios, encuentro con Jesús. Jesús no viene a buscar a los pecadores para que sigan de pecadores, ¿verdad? No, viene a buscarlos para que se conviertan. Y aunque no les va a decir ni echar en cara sus pecados, pues no es la forma de ser de Jesús. No es echarle en cara ahí. A los fariseos sí les dijo muchas veces, les echó en cara su incredulidad y sus faltas que tenía. Cuando Jesús se acerca a aquellos que son despreciados, no lo hace para echarles en cara sus pecados. ¿Sí? Cuando Él dice vine a buscar a los pecadores, es vine a acercarme a ellos. La conversión viene como fruto del acercamiento de Dios a nosotros.
Recuerden aquel otro pasaje en el que Dios también le dijo a Zaqueo: Zaqueo, bájate pronto porque hoy quiero hospedarme en tu casa. Zaqueo también era un hombre pecador, un publicano también. Cuando estaban en su casa ya comiendo también, Zaqueo le dijo a Jesús: Señor, quiero dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguien, le voy a restituir 4 veces más. Aquí comenzó la conversión de Zaqueo. Reconoce que no ha hecho bien las cosas, que lo que él tiene no ha sido lícitamente, honestamente. Por lo tanto dice: voy a dar la mitad de todos estos bienes, y también si he defraudado a alguien, le voy a restituir 4 veces más. Y Jesús le dijo a Zaqueo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. O sea, ahí hay una conversión, ahí hay las actitudes de conversión. Con Mateo simplemente está en la comida. Mateo no responde nada, no dice nada, pero se decide para seguir a Jesús, dejarlo todo para seguir a Jesús. Queridos hermanos, Dios viene para buscarnos siempre. Esforcémonos, como escuchamos en la primera lectura, esforcémonos por conocer al Señor. Esforcémonos por conocer a Jesús. Solamente conociendo a Jesús sabremos cuándo se acerca a nosotros para buscarnos. Pues Dios se acercará a nosotros siempre a través de una persona igual a nosotros. ¿Sí? No va a venir así como que un espíritu y te va a mover en la cabeza, te va a cerrar los ojos. No, no, no. Dios va a acercarse a través de un hermano nuestro. ¿Sí? Y a veces, aunque no te diga nada, simplemente cuando ve su experiencia, cuando habla su experiencia de Dios, comienza la conversión a veces. Comienza uno a decir: híjole, no sabes cómo me alegra que tú hayas venido, yo en mi vida. Y comienza a contar a veces cosas de su vida muy personales. Comienza una conversión cuando reconoce un buen testimonio en el otro. Ahora bien, hermanos, nosotros hemos sido invitados también a seguir a Jesús. ¿Para qué? Para que Él se acerque a través de nosotros a otros hermanos nuestros, a través de nosotros. Que nosotros seamos la cercanía de Dios a nuestros hermanos. Hoy voy contigo. En la familia a veces esperamos que vengan. Los invitamos: que vengas a mi casa, ¿sí? O esperamos: si me invita pues voy, si no me invita no voy. Incluso con los propios papás se abandonan, se dejan. Pues es que mis papás nunca me hablan, es que mis papás nunca me llaman, yo mejor ni les llamo, ¿para qué les llamo? No. Estamos esperando que los demás lo hagan. ¿Cómo acercarnos nosotros entonces a ellos? Dios quiere acercarse a ellos, pero a través de ti. Esperas el testimonio tuyo. O sea, si somos pecadores, hermanos, viene a buscarnos. Pues debe surgir una respuesta como la de aquellos pecadores publicanos también, de decirle: Señor, si me he olvidado, hoy nosotros tendríamos que decir eso: Señor, si me he olvidado de mis padres, hoy me propongo a llamarles por teléfono este día, a ir a visitarles en estos días. Señor, si me he olvidado de mis hijos y no les he puesto atención, hoy me propongo estar más tiempo con ellos. Dejar el teléfono para estar con ellos. Hoy me propongo eso. Dejar la televisión para estar con ellos. Señor, si en la comida, en la convivencia familiar me he buscado solo a mí y me meto con mi teléfono también, hoy, Señor, quiero dejarlo para convivir y compartir mi vida con mis hermanos. Miren cómo con cosas tan sencillas podemos darle una respuesta a Jesús, que no necesitamos cosas tan grandes. Jesús no nos está pidiendo así con cosas imposibles, cosas tan sencillas y prácticas con las que Dios nos está llamando. Mateo no dijo nada, pero
siguió a Jesús inmediatamente. Se fue con él, dejó todo lo que tenía. Y Jesús no le dijo, deja todo, deja todo. No, él, Mateo, decidió. Entonces la decisión está en nosotros, hermanos. La decisión está en nosotros, seguir o no a Jesús. En el libro del Deuteronomio nos dice la palabra de Dios: mira, hoy pongo delante de ti la bendición o la maldición. Tú elige. Si eliges la bendición, cumplirás mis mandamientos. Si no cumples mis mandamientos, estás haciendo la elección de la maldición. ¿Sí? Ahí lo podemos ver en el libro del Deuteronomio. ¿Qué elegimos? Nos toca a nosotros elegir. Dios no va a elegir por nosotros. Pidámosle hoy, queridos hermanos, que nos conceda la gracia de conocerle para poder elegirlo y manifestar nuestra fe en Él y hacerlo realidad en nuestra vida diaria, con nuestros seres queridos, con nuestra familia, con nuestros amigos, nuestros vecinos, que hagamos realidad esta palabra de Dios. Que así sea. El Señor esté con ustedes. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, iniciamos la cuarta semana del tiempo ordinario, el tiempo del crecimiento en nuestra vida de fe. Jesús nos va exponiendo en el Evangelio cómo encontrar lo que Él mismo nos ofrece y nos promete, la vida eterna. La forma de cómo Jesús va enseñando, algunos no les ha parecido bien, incluso ni a sus parientes. Ellos piensan que Jesús se ha vuelto loco por su forma de hablar, de actuar, de pensar. Y ciertamente que los pensamientos y los planes de Dios no se parecen en nada a nuestros planes, a nuestros pensamientos. Nos dirá la misma palabra de Dios que los pensamientos de Dios aventajan, así como el cielo aventaja de la tierra. Tan lejos, tan separados, nuestros planes de los planes de Dios. Así como la tierra aventaja del cielo, así los planes de Dios. Y veamos, por ejemplo, hoy en este pasaje del Evangelio que hemos escuchado. Está en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Jesús habla de la felicidad. ¿Quiénes son felices? ¿Quiénes son dichosos? Recuerden que a la Virgen María le dijo su prima Isabel cuando la fue a visitar: dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Y María acepta estas palabras diciéndole: yo soy esclava del Señor, que se haga en mí como Él lo ha dicho, que se cumpla en mí.
Ni siquiera sabemos si María entendió por todo lo que iba ella a pasar, todo lo que ella iba a vivir, pero aceptó siempre la voluntad de Dios, hizo siempre la voluntad de Dios. Tanto que Jesús dijo: el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi madre y mi hermano. Y María guardaba todas las cosas en su corazón, guardaba la palabra en su corazón. Hoy, cuando Jesús nos dice: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz y la justicia, porque serán hijos de Dios. Todas las bienaventuranzas indican primero de qué se trata el asunto: ser feliz. ¿Quiénes pueden ser felices? ¿Y qué van a conseguir con eso? Nos fijaremos un poquito solo hoy en una de las bienaventuranzas. Son 9 las que nos dice aquí el Evangelio de San Mateo. No nos alcanzaría el tiempo para reflexionar cada una de ellas. Dice Jesús: dichosos los que trabajan por la paz y la justicia, porque se les llamará hijos de Dios. En un mundo en el que vivimos hoy, amenazado, la paz amenazada, la justicia violada, y no solo por quienes tienen que aplicarla en el gobierno o los jueces, porque si nos fijamos en lo que es la justicia en ambiente humano, ¿qué es la justicia? Desde el punto de vista de la justicia distributiva, es darle a cada quien lo que le corresponde a. Y hoy en el mundo pedimos justicia y vemos a mucha gente pidiendo justicia. Voy a poner el ejemplo de los más extremos donde pudiéramos analizar justicia. Vemos que hoy papás o familias sufren porque o les secuestraron a su hijo y se los mataron, o a su hija y se las mataron. Y entonces inmediatamente se hace un grupo y piden justicia. ¿Se puede hacer ahí una justicia distributiva? ¿Le pueden devolver a su hijo que ya le mataron? No, no se lo van a devolver jamás. Ya está muerto, ya está muerta. ¿Qué justicia puede aplicarse? Para nosotros será justicia que castiguen a quienes hicieron eso. ¿Eso será justicia o será venganza? ¿Me hicieron un mal? Me voy a vengar y voy a pedir que estos los metan a la cárcel y que estén ahí toda su vida. ¿Será justicia o será venganza? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón en ese momento? Hay quienes dicen: pues ya no me van a devolver vivo, ya está, ya lo he sepultado incluso, pero pido justicia. Otros dicen: ya no me lo van a devolver, yo los perdono y pido a Dios que tenga misericordia por ellos. Dos actitudes muy distintas. En una parte puede haber todo el sentimiento de la pérdida, sí. En las dos lo hay. En los dos ejemplos hay el sentimiento, el dolor por la pérdida de un ser querido. En uno hay más sentimientos de odio y de venganza, y en otro hay más sentimientos de verdadera justicia divina. La justicia divina que va al perdón, que va a la misericordia. Esto no nos suena muy bien, ¿verdad? Porque
cómo ser misericordiosos con aquellos que han hecho tanto daño, cómo perdonarlos a aquellos que han hecho tanto daño, y tan fresco, tan actual, cómo hacerlo. Y sin embargo, la forma de pensar y el plan de Jesús es ese: perdonen a sus enemigos, hagan el bien a los que los persiguen y calumnian, oren por ellos. Es lo que menos quisiéramos escuchar, es lo que menos quisiéramos hacer. Y sin embargo Jesús nos pide ello. Ahí se puede encontrar la paz. Ahí podemos ser dichosos, cuando aprendemos a perdonar ahí en lo más difícil. Jesús está sufriendo el castigo en la cruz y dice: Padre, perdónalos a estos que están haciendo esto, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la cuestión no es que no supieran qué hacían, la razón era perdonarlos. Por ello, tendríamos que hacer nuestra reflexión hoy. ¿Por qué no somos dichosos y pedimos siempre justicia? Porque quizás tampoco nosotros hemos practicado la justicia, no le hemos dado a cada quien lo que le corresponde. Los padres no dan lo que corresponde a sus hijos, de la atención, del cariño, de la dedicación. Los hijos no dan a sus padres lo que le corresponde a sus padres. ¿Qué les corresponde? Respetarlos, amarlos, escucharlos, reconocerles lo que hacen por ellos. A los hijos les corresponde ser agradecidos, dedicarse a su estudio, ponerle las ganas. Les corresponde hacer por ellos en justicia. Así como a los papás en justicia les corresponde ver por la educación de sus hijos, preocuparse por ellos, no solamente mandarlos a la escuela, ¿verdad? De vez en cuando acudir a la escuela para ver cómo van. A veces hay papás que piden permiso en sus trabajos para una fiesta que tienen y no quieren pedir permiso un rato para ir a ver a su hijo en la escuela, a ver cómo va, a ver cómo está. Mandan llamar y pues si quiere que vaya o no vaya. En justicia, por el bien de su hijo, tendría que ir en justicia. Sufrimos las inclemencias, sufrimos las consecuencias de las injusticias entre nosotros, y ya no se diga de otros que ni siquiera son de los nuestros. ¿Cómo quitar de nosotros tanto sentimiento de rencor, de coraje, de odio? Es lo único que no nos deja vivir en paz ni nos hace feliz. La felicidad no viene ni siquiera con el tener, con el placer, ni con el hacer o con el saber. No viene la felicidad. Yo sé mucho. Si no lo compartes tampoco te sirve de nada. Si no lo practicas, de nada te sirve. Yo soy cristiano, hijo de Dios, bautizado, tengo mi bautismo, mi confirmación y voy a la misa los domingos. Pero si no comparto la vida cristiana, ¿de qué me servirá todo eso? ¿Soy feliz? ¿Soy feliz yendo a la misa el domingo? ¿Soy feliz porque soy bautizado, porque comulgo? ¿Soy feliz? ¿O qué me está impidiendo? Yo conozco mucho de la Biblia, conozco mucho de Dios. ¿Eres feliz? ¿Por qué te enoja lo que hacen los demás? Los demás actúan mal, sí. Tú no estás de acuerdo con el pecado, con la forma de actuar, pero no con la persona. Porque es así como Dios actúa. Dios no rechaza al pecador, rechaza el pecado. Y por eso vemos en el Evangelio que visita a los pecadores. Hoy nos dice la segunda lectura que Dios ha escogido a lo pobre, a lo ignorante, a lo necio del mundo para confundir a los sabios, a los que creen que lo saben todo, a los que creen que son buenos, confundirlos. Y sí, nos confunde el Señor.
Porque cuando vemos tanto mal decimos, es que no es posible que te pasen todas estas cosas. Hay quienes incluso hasta dicen, yo por eso ni creo en Dios, porque si Dios existiera no habría tanto mal en el mundo. Y a veces se los dicen a los demás, ¿verdad? Se quejan con los que sí van a la misa, que leen la Biblia, que rezan el rosario. Tú dices que crees en Dios, rezas tanto, ¿y por qué no le pides a tu Dios que quite todos estos males en el mundo? Cuando a mí alguien me empieza a decir estas cosas, yo le digo, a mí ni me digas nada, tú ve a quejarte con él. A mí, ¿qué me dices? Que Dios no te escucha, que Dios no hace caso. Tú vele a decirle a Dios, habla, peleate con él. ¿Por qué conmigo? Peleate con Dios, pero con Él, no con los demás. No te quejes con los demás. No le andes diciendo a los demás el chisme. Es que Dios no me escucha. Pues vete a decirle. Ahí está en el sagrario. Háblale, peléate, tárdate las horas que quieras ahí. Y verás que encontrarás respuesta. Sabrás que entonces existe. Reconocerás lo que Dios ha hecho, pero con Él. La injusticia entonces no viene porque Dios quiera, sino porque el hombre así decide actuar. Y todos comenzamos a veces con pequeñas injusticias, y esas pueden ir creciendo, las injusticias van creciendo hasta que ya son grandes. No crean que la injusticia comienza así como que inmediatamente grande, ¿no? Por ejemplo, los grandes narcotraficantes, ¿cómo comienzan? ¿A poco comenzaron luego así con lo grande? No. Comenzaron por ver tantito, empezar a vender de a poquito y fueron creciendo y se hicieron más distribuidores, más grandes, productores, y después ya ni productores ni distribuidores, sino grandes vendedores en lo grande. Pero empezaron por poquito. Los hijos en la escuela, los niños en la escuela, ¿cómo comienzan? Alguien empieza a venderles un poquito, a probarle, y eso lo meten por todas, hasta en las golosinas empiezan, ¿eh? Cuando ven, oye, pero ¿de dónde? ¿Cómo es que este subió a estas cosas? Empezó por poquito. La injusticia comienza por poquito, ¿tá? No empieza a lo grande, empieza por poquito. Pensemos hoy, queridos hermanos, ¿qué no me deja ser feliz a mí? ¿He sido yo injusto alguna vez conmigo mismo, con mi familia, con mis hijos, con mis padres? Eso me hace ruido en el corazón, no me deja estar en paz, no me deja estar tranquilo. En mi trabajo, en mi estudio, ¿hay algo que no me deja estar en paz? Dichosos, dice Jesús, los que trabajan por la paz y la justicia, porque se les llamará hijos de Dios, serán hijos de Dios. Dichosos, serán felices. Así es que encontrar la felicidad no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Perdonar a los que nos han ofendido no es fácil. Que nos han hecho mucho daño no es fácil, pero no es imposible. Amar a tus padres con todo tu corazón también, respetarlos, mirar por ellos, no cuesta poquito, es difícil, pero no es imposible. Pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de poner en práctica esto que hoy nos dice, la justicia para ser feliz. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los de la casa.
Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, este pasaje del Evangelio de San Mateo, Jesús nos recuerda lo que somos, no lo que tenemos que ser, sino lo que somos: luz y sal. No tenemos que ser eso, porque ya lo somos, ya nos lo ha dado Dios. Jesús nos ha dado la luz, el sabor. Por lo tanto, solo tendremos que vivir como lo que somos. Ya no tendremos que decir: Señor, quiero ser luz, dame luz. Ya somos. Dice: ustedes son luz. Desde el momento en que recibimos nuestro bautismo, Dios habita en nosotros, y desde entonces somos la luz. Y la luz es para que brille, se coloca en el mundo para que brille. En el mundo, cada uno de nosotros va dejando algún testimonio de vida. Ciertamente que la oscuridad es muy marcada, ¿sí? Por ejemplo, en una habitación, ¿qué cosa es un foco? Algo tan pequeño, cuando se enciende ilumina todo, pero si apagan ese foco, todo es oscuro, todo. Y sin embargo no es eso toda la casa, el foco no es toda la casa, pero se ve, y es solo en una habitación. Pues sí, pero se ve en esa habitación la oscuridad. Y aunque haya más focos en otras partes de la habitación, la puerta está abierta, entra un poco de luz. Cuando la puerta se cierra, no hay luz. Es decir, que también cuando el hombre se equivoca en su vida, comete ciertos errores y se cierra en sí mismo, la oscuridad es grande en su vida. El escándalo es grande en la vida. Podemos ver cuántos escándalos provocamos en la iglesia, como miembros de la iglesia de Cristo, y se hacen grandes, y además se publicitan, se hace publicidad de todo ello, ¿sí? Y así de nosotros se hace publicidad de lo que ven en nosotros, ¿no? Cuando vemos que una persona es muy soberbia, todo mundo anda diciendo, que las van conociendo, dicen: es que es muy soberbio, muy soberbio, muy soberbio. Se publicita y se crea una buena fama o una mala fama, ¿verdad? Hoy pues, al escuchar que Jesús nos dice: ustedes son luz, tenemos que preguntarnos: bueno, ¿y cómo puedo saber que soy luz? O que estoy iluminando, más que si soy luz. ¿Cómo puedo saber que sí estoy iluminando? ¿Qué es lo que hago? ¿Publicito yo la palabra de Dios? Es decir, ¿la proclamo también a los demás? Los demás que me ven cuando yo hablo, ¿saben que lo que estoy diciendo concuerda con lo que digo? Si yo digo que Dios es grande y que tengo mucha fe en Dios, estas palabras concuerdan con lo que yo vivo. ¿Qué piensan los demás cuando yo digo eso? ¿Qué ven los demás en mí? Si hay algo que brille o no hay algo que brille. Si hay algo que consuele o no hay algo que consuele. Podríamos quedarnos solo con lamentos o quejas de lo que otros no han hecho. Dios nos ha puesto en el mundo como luz, sabiendo que muchos otros no habían sido luz, y nos ha colocado para ser luz. Es como en una empresa cuando ponen a una persona en un puesto determinado, saben que va a poder hacerlo bien,
saben que va a poder llevar a la empresa adelante. Un gerente, por ejemplo, saben que va a poder conducir la empresa y que la vaya a administrar bien y a llevar bien adelante. No se va a quedar el gerente diciendo: no, pues es que la empresa no crece porque antes llevaron muy mala administración y ahora pues la empresa no crece por eso, y quejándose de eso. Pues por eso, porque usted dijo podía, ¿no? Pero se la pasan quejando siempre que no se puede. En la familia, en donde quiera, si pasa uno quejándose de que no se puede y que no se puede, que ya así es, que así eran antes, que son herencias de familia, en fin. No queremos ser luz, no queremos iluminar, entonces no dejamos brillar la luz de Dios en cada uno de nosotros. Hoy tenemos un ejemplo de ser luz, San Antonio de Padua, que celebramos hoy, ¿no? Un ejemplo de ser verdaderamente luz con su predicación, de manera especial ante los herejes que no creían. Su predicación era constante, permanente ante aquellos que no creían, con muchas pruebas, ¿sí? Entre las cosas más contadas de anécdotas, para resaltar la predicación de San Antonio. Si se dio o no se dio lo que relatan, bueno, eso es lo de menos, pero con ello querían decir que la predicación de San Antonio era muy eficaz. Dicen que en una ocasión que San Antonio de Padua estaba predicando a los herejes, no creyeron, no quisieron escucharlo, se fueron. Entonces él se fue a la orilla del mar y comenzó a gritarle allí a los peces, a predicarles a los peces, y dice, y los peces empezaron a saltar en el agua, a brincar, en señal de que estaban escuchando, en señal de alegría de lo que escuchaban. O la otra anécdota también que hay de igual de la predicación a los herejes, y uno de ellos dijo: yo no creo en la Eucaristía. A ver, vamos a hacer una prueba, a ver si es cierto que existe Jesús ahí en la Eucaristía realmente. Y vamos a poner a prueba a tu mula, dice. Y entonces le lleva la mula, pero pues después de 3 días de no comer la mula, pues entonces la sacan, pero San Antonio con la hostia consagrada en la mano, y el hereje le pone pastura, que es lo que va a hacer la mula cuando salga con hambre después de no comer 3 días, ir a buscar la pastura, es muy lógico eso. Pues lo que hace la mula no, es dirigirse a donde está San Antonio y ponerse de rodillas ante la hostia consagrada, ante Jesús. Con ello San Antonio daba a entender que es más fácil que una mula crea en Jesús Eucaristía que un hereje, uno que no cree, ¿sí? Uno que se aferra a sí mismo, que no se abre a la fe. Pues eso nos puede pasar, no dar luz, no ser sal, encerrarnos en nosotros mismos, y para eso no hemos sido puestos en el mundo. Pidámosle a Dios hoy, queridos hermanos, que nos conceda la gracia de ser luz, predicar como San Antonio de Padua también, creer en lo que predicamos. Cuando a los sacerdotes somos ordenados sacerdotes, desde el diaconado se nos entregan las sagradas escrituras, y en la oración que dice el obispo, dice: cree lo que enseñas, ¿sí? Cree lo que enseñas, cree lo que predicas, ¿sí? O sea, no podemos solamente ser maestros de la ley como los escribas y fariseos, enseñar bien las cosas y no vivirlas, ¿no? Eso es ser luz, ser coherentes entre la palabra y la vida. Pues pidámosle a Dios que nos ayude a vivir esta coherencia entonces ahora, y así ser luz, ¿sí? No hemos sido puestos en el mundo para escondernos, para vivir nuestra fe de manera interna solamente. No, yo vivo mi fe y yo no me meto con nadie. Yo aquí creo mucho en Dios, amo a Dios, rezo y estoy en la iglesia, voy a la misa, pero
no me abro a los demás, no soy luz. Y así puede ser. Hay muchos que dicen, mira, es que esta persona va mucho a la misa, va mucho a la iglesia, pero pues no veo nada, no se ve nada. Es la misma siempre, la misma siempre. Es más, hasta la veo como amargada esta persona. No la veo ni siquiera alegre, entusiasta, como que no le da nada el ir a la misa. No. Que el Señor nos conceda pues algún elemento que nos haga brillar también en el mundo, no para nuestra gloria, como dice hoy la palabra de Dios, sino para que nuestro Padre sea glorificado por la luz que brilla en nosotros. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Después de que Jesús nos ha hablado de este camino de las bienaventuranzas, hoy nos habla de la ley, la antigua alianza y la nueva alianza. Y el mismo Jesús nos dice: yo no he venido a abolir la ley, a quitar la ley. Dios no viene a decirnos que la ley no sirve, ¿sí? Jesús no quiere quitar nada de eso, sino a darle cumplimiento. Es decir, que la ley tiene que cumplir su objetivo de cumplirse por amor. Y ese será el mandamiento más grande, el del amor. Hay seguimiento. Con Jesús no solamente vamos a decir que hay hasta aquí llegó todo lo antiguo y de aquí en adelante nada de lo antiguo, no. Todo lo renueva, pero no lo quita. No quitó los 10 mandamientos, que es la ley, ¿sí? Y aunque dijo: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Con ello expresa que llega a plenitud la ley antigua, porque después va a enseñar Jesús los mandamientos. Por ejemplo, cuando aquel joven rico se acerca y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Y la respuesta de Jesús fue: cumple los mandamientos. Si Jesús hubiese venido a quitar toda la ley antigua, pues ya no tendría que decirle: cumple los mandamientos. Quizás le hubiera dicho: ama al Señor tu Dios, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ya. Pero ¿en dónde se hace palpable ese amor? ¿En dónde se concretiza el mandamiento del amor? En los mandamientos. Sí. Entonces Jesucristo no viene a quitar nada ahí. Y eso a veces nos cuesta a nosotros mucho trabajo aceptar, que las cosas no pueden cambiarse, quitarse, sino que tienen que llevarse también a su perfección. Cuando uno ve, por ejemplo, en la vida social, en la
sociedad y vemos que hay algunos que simplemente no me gusta esto, lo quito y lo cambio, ¿va? Yo, por ejemplo, veo cuando el gobierno dice vamos a desaparecer este instituto, vamos a desaparecer el otro, y digo, pues habrá necesidad. Es que hay muchos gastos superfluos. Pues simplemente busque cómo hacer una buena administración, ¿verdad? Que busque qué personal se necesita. ¿Sí? Si vamos a quitar una cosa, quitar otra cosa, y pues seguimos igual en vez de mejorar, o empeoramos, puede ser. Cuando se quitan las cosas y no se tiene bien lo que se quiere, empeoramos. ¿Sí? Puede haber buenas intenciones, pero Jesús nos enseña bien cómo hacer las cosas. No vine a quitar, ¿no? Vine a darle cumplimiento, vine a darle el verdadero sentido. ¿Sí? Y así en la sociedad, a darle el verdadero sentido a las cosas. No vine solamente a quejarme, a lamentarme de lo que no han cumplido. No han cumplido los mandamientos. No, Jesús no viene a quejarse de ello. Nosotros nos quejamos de que las cosas no se hacen bien, de que en la sociedad las cosas no van bien, o que no se hicieron bien. Pero ¿cuál es el verdadero sentido entonces? ¿Qué es lo que puede ayudar a vivir mejor? Jesús les dice, miren, les aseguro que toda la ley tiene que cumplirse hasta la más pequeña coma o letra. Y hay de aquel que enseñe lo contrario a la ley. Hay de aquel que deje de cumplir uno de estos preceptos, y peor todavía, que los enseñe a los demás. O sea, que enseñe a no cumplirlos, porque ese será el menor en el reino de los cielos. ¿Sí? En otro pasaje del Evangelio dice que el que enseñe lo contrario a la ley, lo contrario a los mandamientos, más le vale que le amarren una piedra de molino en el pescuezo y lo echen al mar, porque es motivo de escándalo, dice, enseñar a no cumplir el mandamiento de la ley de Dios. Hoy, queridos hermanos, al celebrar la Eucaristía, renovemos nuestro compromiso de amor para con Dios, y por amor esforcémonos en cumplir los mandamientos de Dios, pues Dios es un Dios cercano que camina siempre con nosotros, como decíamos hoy en el Salmo responsorial, que le decíamos a Dios: Señor, santo es el Señor nuestro Dios. Y para decirle santo es el Señor nuestro Dios, es porque reconocemos que lo que Él manda es santo. No es una ley social, es santo. Si me invita a no mentirás, pues me invita a la santidad. No mentir por permanecer en la gracia que Él me ha dado desde el bautismo, que es la santidad. Lo importante es eso, reconocer a Dios que es santo. Dice uno de los salmos también: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El libro del Éxodo dice: ¿qué pueblo hay que tenga un Dios tan cercano como el nuestro, que baja y camina con nosotros? Pidámosle al Señor que venga siempre a caminar con nosotros y nos enseñe a vivir y a cumplir sus mandamientos, para no quebrantarlos y mucho menos enseñar eso a los demás. Quizás no lo hagamos con la palabra, pero sí con nuestro testimonio, sí con nuestro ejemplo. Imagínense que al niño le decimos: no digas mentiras, y le enseñamos a decir mentiras. Le estamos enseñando a quebrantar un precepto de Dios. Cuidado con eso, dice el Señor.
Que el Señor nos conceda la gracia de seguir luchando y esforzándonos por cumplir sus mandamientos. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego, al lugar de castigo. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez a la policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, apenas habíamos escuchado al apóstol San Pablo que nos dice que no pretendamos ser mejores, mayores, que todo lo que tenemos y que todo lo que somos lo hemos recibido de Dios, y que no podemos estar creyendo que somos mejores que los demás, como si dijéramos no tienen que estar aspirando a ser mejores, o sea, en ese sentido de estar encima de los demás. Sin embargo, Jesús, como siempre, nos lleva a la contra a todo razonamiento humano. Sí. Cuando escuchamos el discurso de Jesús sobre las bienaventuranzas, esta nueva forma de vivir, dijimos, bueno, los pobres, dichosos, felices, no tienen nada y son felices. La razón humana nos dice, los pobres tienen mucha necesidad, los pobres padecen hambre, los pobres padecen o sufren la soledad, el abandono. ¿Cómo pueden ser felices los pobres? Los que lloran son felices. Y comenzamos a hacer un análisis quizás de las bienaventuranzas y decimos, pues todo esto que Jesús dice, en la realidad humana vivimos otra cosa, experimentamos otra cosa. Si así razona humanamente el hombre. Sin embargo, en cada bienaventuranza, Dios dice ¿por qué? ¿Por qué seremos felices? Hoy, en el Evangelio de este día, también dice, les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, sí tendremos que ser mejores, mayores, en referencia a la actitud farisaica. La actitud de los fariseos, que era el cumplimiento de la ley. Los fariseos en eso se fijaban, en el cumplimiento de la ley, y eso pues les hacía actuar de manera muy puntillosa, ¿no? Estar diciendo
hablando mal de los demás, de los que no cumplían la ley. Y nadie se les escapaba, tampoco Jesús se les escapó, ¿sí? Porque decían los fariseos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? ¿Por qué su maestro no guarda el sábado? ¿Por qué viola la ley? A eso se refiere Jesús cuando nos dice que seamos mayores, no ser como los escribas y fariseos. Tener cuidado en nuestro actuar. El enemigo más grande de nosotros, los seres humanos, es la lengua. Dice que los barcos son guiados por un timón, el hombre por la lengua. El hombre se conduce por la lengua. Bastará hacer un momento de silencio y pensar qué es lo que hago con la lengua. Y de ahí sale todo, expresa. Yo puedo tener un mal sentimiento, un mal pensamiento, pero se puede quedar allí, nadie lo sabe. ¿Me haré daño a mí mismo? Sí, pero quizás a otra persona no le hago daño con mi pensamiento, pero a mí sí. Pero cuando ese mal pensamiento lo expreso, imagínense cuánto daño puede hacer ese mal pensamiento. En otro pasaje el Evangelio dice: el hombre con la lengua bendice, sí, con el corazón bendice, y a veces con la lengua también maldice. El ser humano no es malo, es pecador, es débil, es limitado. Y es ahí donde encuentra su razón de hacer daño con su lengua. Y nosotros tendremos que ser conscientes de ello. Por eso dice Jesús hoy en el Evangelio: si cuando vas a presentar tu ofrenda te acuerdas de que tu hermano tiene una queja contra ti, deja ahí tu ofrenda. Pregúntese cada quien: ¿alguien tendrá alguna queja contra mí? ¿A alguien yo le he ofendido con mi palabra o con mis actitudes? Pues tiene una queja contra ti. A quien con tus palabras o con tus actitudes les has ofendido. Sí, porque imagínense cuando un matrimonio está hablando y el esposo o la esposa se dan la vuelta sin decir palabra y dejan de escuchar. No dijo ninguna palabra, pero sí tomó actitud, como: no me interesa, no me hables, no me digas adiós. Una actitud que ha ofendido, igual que a otras personas puede estar ofendiendo. Deja tu ofrenda, ve primero a reconciliarte con tu hermano y luego ven. Y es que solamente reconciliados podemos disfrutar de lo que nos dice San Pablo: el rostro de Dios, el resplandor de la gloria de Dios. Solamente reconciliados con nuestros hermanos y para con Dios, desde luego. Pidámosle a Dios, queridos hermanos, hoy en esta mañana, que nos ayude a moderar más nuestra lengua ante los comentarios hacia los demás, que nos ayude a moderarnos más. Quizás no podamos hacerlo completamente, pero sí que nos ayude a moderar, a ser jueces de nosotros mismos más que de los demás. Pues cuando hablamos de los demás nos convertimos en jueces de los demás. Cuando hablamos de nosotros mismos nos convertimos en jueces. Pues hoy hagámoslo, pero para buscar la reconciliación, mirémonos a nosotros mismos. Pidámosle: Señor, pues ayúdame, porque, como decimos en un lenguaje ordinario, ayúdame porque mi lengua es suelta, soy lengua suelta. Ayúdame a moderar en mi modo de expresarme hacia los demás, para evitar toda ofensa.
Ayúdame, Señor, porque soy débil y pecador. No puedo ser mejor que los demás. Y si he de ser mejor que los demás, estaré por debajo, no por encima de los demás, pues tendré que aprender a servirlos. Pues así nos ha enseñado Jesús. El que quiera ser el más grande, que sea servidor de todos. Para que nunca nos estemos comparando con los demás, pensando que somos mejores, pensando, sí, soy malo, pero no soy como fulano. Sí, soy pecador, pero no soy como sutano. Que no nos comparemos. Si Dios nos concede la gracia de la conversión, seamos servidores. No estamos por encima de los demás, sino por debajo para servirlos. Pidámoselo al Señor todos en esta celebración. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados, fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, celebrar hoy esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús nos lleva a contemplar lo que Dios ha hecho por nuestro amor. En todo el Antiguo Testamento encontramos a un Dios que camina con su pueblo, pero también encontramos expresiones de un Dios que se llena de cólera, de enojo con su pueblo, de un Dios que castiga. Cuando el pueblo de Israel fue infiel en el desierto, les envió serpientes venenosas para que los mordieran y se murieran. Podríamos decir cualquiera, pues sí, será Dios y amará mucho, pero ¿por qué castiga entonces? ¿Por qué castigó a aquellos para que murieran? Y encontraremos muchos pasajes donde se habla de Dios que castiga hasta la tercera y cuarta generación los pecados de los padres. En el Antiguo Testamento se utilizan mucho los antropomorfismos, es decir, algunas actitudes que se le atribuyen a Dios, solo se le atribuyen, pero nada tienen que ver con Dios, ¿ya? Es cuando Jesús viene y nos revela quién es Dios verdaderamente. Pero para revelarnos quién es Dios, fue necesario que se hiciera hombre. En el Antiguo Testamento solo se hablaban de formas de cómo podría ser Dios, como las actitudes que cualquier hombre puede tener, cualquier hombre bueno, desde luego. Pero con Jesús ya no es algo que se le atribuye, es algo que Él es.
compasivo y misericordioso. Hablar de Dios compasivo y misericordioso, pues ya no es decir así como que es un Dios lejano y que pues a veces nos quiere, nos ama, pero no, ya no es un Dios lejano, es un Dios cercano ahora con Jesús. Vemos en Él la compasión, vemos en Él la misericordia, vemos en Él la mansedumbre. Decimos que Dios se enoja, que se llenó de cólera en algún momento. Bueno, podemos ver cuando expulsó a los vendedores del templo, se enojó. ¿Pero por qué se enojó? Porque por encima del amor al hombre, ahí estaba el templo, la casa de mi Padre. La casa de mi Padre. Hay un amor superior que es por la casa del Padre, donde Él habita. Así nos enseña Jesús a ver los mandamientos también desde esta nueva perspectiva. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios. Por encima de todo estará Dios. Y el amor que Dios nos manifiesta se da en la mansedumbre. Dice hoy el Evangelio: vengan a mí, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre se manifiesta en Jesús cuando permanece muchas veces en silencio. No contesta, no condena. La mujer pecadora, acuérdense con la mujer pecadora y que la acusaban y le preguntaban: maestro, ¿tú qué dices? ¿La apedreamos, la matamos? Y él permaneció en silencio. Y en ese silencio expresó el amor, la compasión, la misericordia. El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Mientras lo juzgaron y lo condenaron, también permaneció en silencio. Lo golpearon diciéndole: ¿a mí no me contestas? Si he faltado en algo, dime en qué, y si no, ¿por qué me pegas? Solo pregunta. El amor de Dios se manifiesta al entregarse completamente en la cruz, pero cercano. Contemplar entonces el corazón de Jesús es contemplar la mansedumbre a la que todos estamos llamados a poner en práctica, ser mansos y humildes de corazón. Es ahí donde se encuentra, diríamos, esa relación entre lo que es la autoestima y la donación de Dios hacia nosotros. Amarnos, sí, pero porque Dios nos está amando primero. Amar a Dios, pero porque Dios nos ha amado primero. Querernos a nosotros mismos porque queremos a Dios, porque amamos a Dios. Otra expresión, otro momento de la vida de Jesús en que nos expresa el amor, es que estando en la cruz, abrió la puerta más profunda del corazón. Y es de ahí donde brota toda la gracia de Dios en los sacramentos. De su costado brotó sangre y agua. De su corazón salió sangre y agua. Lo que nos purifica y nos santifica, los sacramentos. Dice Jesús en el Evangelio que no hay amor más grande por los amigos que dar la vida. Y el amor nace de ahí, del corazón. Sí. Cuando nos hablan otro pasaje de dónde sale la abundancia. Dice: de lo que hay en el corazón, de eso habla la boca. De lo que hay en el corazón. ¿Qué había en el corazón de Jesús? ¿Qué hablaba? ¿Qué hacía? Amaba.
Las palabras eran palabras de amor verdaderamente. Y cuando hablaba fuerte, sobre todo contra los escribas y fariseos, era porque amaba y deseaba la conversión de todos. Deseaba la conversión de Jerusalén, tanto que le dolió el que no quisiera convertirse, y lloró por su ciudad. Y le dijo: ¿cuántas veces he querido reunirte como la gallina reúne a sus pollitos, pero tú no has querido? El amor tan grande de Jesús es ese. Todos los días desea reunirnos en Dios nuestro Padre. Todos los días. Desea que vivamos felices todos los días. Aún en medio de la adversidad, ¿sí? Aún ahí encontraremos nosotros la paz. Pues dice Jesús hoy: vengan a mí, tomen mi yugo, mi carga es ligera. O sea, no vamos a dejar de llevar alguna carga. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso. Amar como Jesús amó nos llevará a encontrar descanso siempre en Dios, aunque tengamos que llevar alguna carga, ¿sí? Y seguramente que todos experimentamos el peso de una carga, más pesado incluso que lo que viene de fuera es lo que llevamos dentro. Que nadie conoce a veces nuestra carga, pero que nos hace sufrir, que nos duele. Pues dice Jesús hoy: vengan a mí, tomen mi yugo, el mandamiento del amor, amén, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que el Señor nos conceda esta gracia de la mansedumbre. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron, y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos, y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Él les respondió: ¿por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi Padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, después de haber celebrado la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, es muy significativo el que celebremos hoy el Inmaculado Corazón de María. Cuando escuchamos al profeta Ezequiel, dice: en aquel día yo arrancaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne.
Quizás no se entienda inmediatamente este mensaje. ¿A qué se refiere el profeta? El corazón de carne lo adquiere Dios mismo al venir a la Virgen María y encarnarse en ella. El corazón de carne no es una idea, tampoco es algo así como universal, como espiritual. Dios se encarna en María y el corazón se encarna entonces. Hay un corazón de carne. Y ese corazón de carne es la participación de la Virgen María. Es algo concreto en una mujer, la mujer de carne. Y el corazón que Jesús tendrá será el corazón de carne. Desde el momento en que María dice: yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí lo que Él ha dicho. A partir de ese momento comienza entonces la encarnación, el misterio de nuestra salvación. Y hay muchas cosas que María no entendió. Sí creyó, pero no entendió. Así como hoy escuchamos en el Evangelio, María no entendió por qué Jesús se quedó. Lo buscó, se le perdió. ¿Dónde estás? Y aún llegando a donde estaba, le dice: ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. ¿Por qué? María creyó desde el principio que Jesús era obra del Espíritu Santo. María le había puesto el nombre de Jesús, que significaba Dios con nosotros. María sabía quién era Jesús. ¿Por qué entonces ahora estas dudas y estas preguntas? Queridos hermanos, María nos muestra la realidad humana también, de nosotros que creemos en Dios, pero que no entendemos muchas cosas, y que por eso andamos luego preguntando también: ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? En concreto, uno dice: ¿por qué a mí? ¿Por qué a ti no? ¿Ven? Esa es la pregunta de: creo, sí, yo creo en Dios, pero llega el momento de la incredulidad también, de la duda. El que María haya ido a buscar a su hijo y lo haya encontrado al tercer día, ya nos está indicando también lo que pasará en la resurrección. María creía en lo que el ángel le había dicho, creía en Dios, y sin embargo también con la muerte lloró y sintió el abandono de su hijo. Nosotros creemos en Dios, ¿sí? Pero también llega la duda en algún momento. Bueno, para quienes no creen verdaderamente en Dios, pues la duda estará todos los días y será más constante, más en todo. Nosotros queremos entender y comprender las cosas con razonamientos. María nos enseña que con razonamientos no se aprende nada, ¿sí? Permanece muchas veces en silencio y todas estas cosas las guarda en su corazón. Lo que no alcanza ella a entender de Dios, lo guarda en su corazón. Qué enseñanza tan grande de ella. No pretendamos nosotros entender entonces lo que a veces ni siquiera creemos. María creía en Dios y no entendía algunas cosas y las guardaba en su corazón. Hemos de penetrar, queridos hermanos, en la profundidad del corazón de María también, para aprender de ella, a guardar en el corazón lo que nosotros no entendamos. ¿Por qué murió este hermano nuestro? Dice. ¿Por qué mi padre tendría que morir? ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué? Y pregunta una y otra vez.
y sus preguntas no tendrán una respuesta humana. Una respuesta humana que pueda satisfacer mi necesidad. Guardemos en el corazón lo que no entendamos de Dios si creemos en Él. Si no creemos, el sufrimiento será mayor. Si María, aún creyendo en lo que el ángel le había dicho, sufrió. Por ello, cuando fue a buscar a Jesús, dice: llenos de angustia te hemos estado buscando, tu padre y yo. ¿Por qué nos haces esto? Jesús solamente contestó que no sabían que debo estar en las cosas de mi Padre. Y entonces María guardó silencio ante esta respuesta. Y también nosotros en algún momento escucharemos la respuesta de Dios: que no sabías que esta era la voluntad de mi Padre, que no sabías que esta era la voluntad de Dios. Que cuando escuchemos realmente la respuesta de Dios, guardemos silencio y meditemos en el corazón esto que Dios mismo nos manifiesta en los momentos difíciles, en las circunstancias difíciles de nuestra vida. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea.